presentar la columna. El Cantón de Sefarad, en música con identidad. Cuentos, música, comentarios, entrevistas y novedades del mundo sefaradí. Hola Lili, ¿cómo estás? Bueno, se nos cortó Lili, que estaba en algún lugar. Bueno, vamos acá a intentar conectarla de nuevo a Lili, que seguramente va a estar ahora, porque la queremos a Lili. No sabemos dónde está, porque ella anda viajando mucho, siempre está tocando, cantando por todo el mundo. Hoy está acá en Buenos Aires. ¿Está en Buenos Aires? Sí, Lili está en Buenos Aires y la idea es comentarle a Lili que el programa que hizo hace 2 semanas de canciones de bodas, ¿sí? Recibió muchos mensajes, así que en algún momento lo vamos a volver a repetir. Sí, sobre todo, no solo las canciones que pasó de bodas sefaradí, toda la historia que contó, muy toda interesante. La historia, muy apasionante, la gente quedó muy enganchada con el tema de la boda sefaradí, así que le vamos a pedir a Lili que la retome en algún momento o la repitamos. Y la semana pasada creo que estábamos hablando, empezamos a hablar sobre el tema de tangos. Claro. Así que, Lili, ¿estás por ahí? Estoy acá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Te habíamos perdido, pero acá estás. Sí, ya me encontré. Bueno, no sé si estabas escuchando esto de que comentamos de la boda sefaradí, que fue muy exitoso. Ah, sí, bueno, sí, así estaba que en algún momento o lo repetimos o seguimos hablando de bodas sefaradíes. Y les contaba que la semana pasada arrancamos con el tema de tangos, ¿no? Y que vamos a retomar la otra, anterior, sí. Pero quedó mucho todavía por decir, así que hoy vamos a seguir con los sefaradíes y el tango que nos había quedado pendiente. Bueno, ¿qué nos trajiste? Les traje así, mira. Una primera vía por donde entraron los tangos al repertorio sefaradí fueron las olas de emigración hacia el Río de la Plata, debido principalmente a la situación económica en Oriente y al antisemitismo en Europa. Cuando estos inmigrantes, llegados a las Américas, retornaban a su lugar de origen, a veces para buscar pareja o simplemente de visita a la familia, llevaban como novedad los tangos aprendidos en Buenos Aires o en Montevideo. Una segunda vía de entrada fue la moda de los salones de baile y las placas, para nosotros casi desconocidas. Eran los discos utilizados en los fonógrafos, que llegaban a las comunidades sefaradíes de Europa Oriental y Marruecos, y que eran el principal entretenimiento y diversión de la juventud, permitiendo a los jóvenes familiarizarse con los tangos rioplatenses y también con los franceses. Los investigadores afirman que los tangos están representados en casi todos los repertorios individuales. Es decir, que no hay persona, casi ninguna, sefaradí, que no conozca algún tango en ladino. Se han recogido muchos testimonios de tangos en diferentes áreas geográficas y de boca de personas oriundas de distintas ciudades y países, como por ejemplo de Bulgaria, Sarajevo, Rodas, Salónica, Monastir y Skopje, entre muchos otros. Curiosamente, una parte importante de los entrevistados desconocían el origen del tango que estaban informando y en algunos casos insistían obstinadamente en que la canción venía de la península ibérica de la época anterior a la expulsión, sin tener la menor idea de qué género musical se trataba, su procedencia y la época de la canción. Este es el caso de la cantante Flori Yagoda, procedente de la ex Yugoslavia y residente en Estados Unidos, que para nosotros es la nonita sefaradí. Y vamos a escuchar el tango Yo la quería, una versión sefaradí del tango ¿Dónde estás, corazón?, del CD Canticas de Amor y Vita, interpretado por Flori y por nuestro querido amigo el Hassan Ramontazat. Vamos.
la quería más que mi vida, más que mi madre, la amaba yo. Por el destino cruel, sangriente, tuvo de hallarme sin su querer. Una mañana de frío de invierno, entre los brazos me se murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No te siento palpitar, que es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería tanto y se fue para nunca más tornar. No te siento palpitar, que es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería tanto y se fue para nunca más tornar. Qué lindo, Lili. Lindo, sí. Sí, para estábamos nuestros- estábamos hablando que esto es un estilo milonguita, una cosa bolero. Es el estilo del tango canción. Y nuestros oyentes un poco más grandes seguramente van a reconocer aquel tango canción Donde estás, corazón, porque se cantaba en las casas y se escuchaba mucho en la radio, fue muy famoso. Ahora la nonita, que venía de Yugoslavia, no tenía la menor idea y la grabó en su disco como cantes de amor y vida tradicionales sefaradíes. Claro. Bueno, y aparte escuchábamos recién la voz de Ramón Tassat, un querido amigo nuestro, un gran Hassan que está hace muchos años en Washington, en Estados Unidos, que nos representa a los argentinos muy bien en el mundo con toda la música sefaradí también, ¿no? Seguro, con su voz maravillosa. Claro. Bueno, también es interesante escuchar la creación propia del tango sefaradí, hecha por el poeta popular como expresión de sus propios sentimientos, que sirven para exponer la reacción del autor frente a los eventos de la época. El próximo ejemplo, que es muy cortito, presenta un tango compuesto por Jan Parente, un periodista y poeta sefaradí de Salónica, y el tango, compuesto por él, fue dedicado a su amada Esther, con quien después de un tiempo se casó. No sabemos si el poeta tuvo algún modelo para este tango. Interrogada al respecto, Esterica Maestro Sadicario, la informante de la cual obtuvimos este tango, declaró que era una composición, y ahora pongo las comillas, auténtica y propia. Esther fue entrevistada en Ramat Efal en Israel en octubre de 1993 por la musicóloga Susana Rey Shahak, de quien ya les he hablado bastante en otros programas.
Vamos a escuchar ahora esta pequeña intervención de Esther Sadicario el día mismo en que fue entrevistada. O sea, es la versión original de la cual conocimos este tango sefaradí compuesto por un sefaradí. Muchos niños te persuiven. Muchos niños te persuiven, todos demandan tu mano, les explicas en vano y amenazar se atreven. Ma yo calmo y paciencioso, pedrí honor y reposo, y como un maloroso, demando de ti el amor. Ven y verás, en mis brazos bonor toparás, la compañía de mi vida serás, no la regretarás. Te quiero ver por demandar o bien por saber si en tu corazón hay un lugar, yo me quiero arrollar. Dime, dime con tu mirada, con tu hablar delicada, si te voy a poseer. Qué bueno, hermosa. Es muy gracioso. El señor era un señor de Salónica que hablaría griego y turco y ladino, pero no tenía idea de el castellano, así que escribió el tango en ladino. Mira, nos estábamos preguntando acá, como un paréntesis que hago a tu columna, Sí. ¿de dónde sacás estas cosas, Lili? Bueno, esos secretos no se cuentan. No, bueno, hace poquito, tanto vos como Marcelo nos contaban en Israel que estuvieron en un archivo muy importante de música sefaradí, que nos Sí, contaban... seguramente estas cosas están en el archivo, pero yo las tengo desde mucho antes, porque la musicóloga que siempre nombro, Susana Beyahak, que es nuestra más grande recopiladora, es de origen argentino, aunque hace muchísimos años que vive en Israel. Tenemos una amistad grande como músicas las dos, y entonces yo voy preguntando cosas que necesito y ella me va mandando las ediciones originales. Esto fue grabado en un cassette en 1993 y luego digitalizado. Así que estas son perlitas, pero a mí me gusta mucho hacerles escuchar las voces originales de, por ejemplo, esta señora que no es una cantante, que es una señora a la cual se le entrevistó y entre las cosas que contó nos trajo esta perlita de un tango sefaradí que después nosotros recogemos, ¿no? Claro. Así que, bueno, me gusta que les guste. Nos encanta. Para los sefaradíes que llegaron a estas tierras en la primera década del siglo XX, a diferencia de otros inmigrantes, el idioma castellano no presentaba dificultades para la comprensión. El tango cantado fue en ese momento un medio muy importante para la integración cultural. Los sefaradíes de Villa Crespo, en su mayoría oriundos de Esmirna, frecuentaban bares y cafés donde se escuchaban los tangos grabados o bien donde encontraban la orquesta en vivo en el palco. También, por supuesto, escuchaban a través de la radio. Bueno, se conmueven con estas historias sentimentales y comenzaron a comprar el Cantaclaro, que era un compilado de letras de tangos que se compraba en los kioscos. Y entonces aprendieron de ahí las letras de los tangos. Va a ser en la dorada década del 40 cuando los hijos de estos judíos se expresan como bailarines y como cantores aficionados. Hay algunos personajes sefaradíes más o menos conocidos que estuvieron relacionados con el tango. Y acá, a ver si conocen ustedes alguno, les traje 3 o 4 de estos sefaradíes relacionados con el tango. Una señora llamada Cita, Hilda Karachi era su nombre, sefaradí de la isla de Rodas, vivió en el barrio de Villa Crespo. No se puede dejar de mencionar el revuelo que causaba la visita de Aníbal Troilo a la que sería su futura esposa, en su casa de Burruchaga al 400, casi pegadita al antiguo Café Izmir. Troilo, junto a Cátulo Castillo, compuso el célebre tango María para ella, quien solicitó a su marido en 1943 que lo dedicara a la mujer en general, desechando quedar perpetuada personalmente en la canción.
El guitarrista Rafael del Pino, nacido en Formosa en 1933, de apellido Serfati, descendiente de sefaradíes de Marruecos, llegó a Buenos Aires a estudiar guitarra y acompañó al cantor Fernando Leiva, el hermano de la gran cantante Susi Leiva. Luego acompañaría a cantores de máximo nivel, como Alberto Marino, Florial Ruiz, Julio Sosa y Edmundo Rivero. Como difusor del tango y de origen sefaradí, encontramos a Alejandro Saúl, más conocido como Alejandro Romay, exitoso empresario cuyos padres eran inmigrantes llegados de Turquía. Fue productor del programa Grandes Valores del Tango, que comenzó en la radio y luego pasó a la televisión, entre tantas otras cosas importantes que hizo Alejandro Romay por la televisión y por la música en general, que nosotros es un personaje bastante conocido, si no Sí, claro. el más conocido de todos los sefaradíes. El actor y director Elías Alipi, cuyo verdadero nombre era Isaías, nacido en Buenos Aires, hijo de sefaradíes italianos, fue uno de los primeros bailarines de tango en los escenarios. Luego, integrante de un famoso binomio con Enrique Muiño, quedó acreditado como el primer director que sacó a la orquesta típica del foso y la colocó sobre el escenario. Logró uno de sus mayores éxitos con el protagónico de Un guapo del 900. Y por último, un personaje interesante, aunque menos conocido, fue Víctor Sazón, quien hasta 1998 fue presidente de la Asociación Gardeliana. Porteño, hijo de judíos turcos provenientes de Edirne y de Izmir, cuando se recibió de abogado, comenzaron a pedirle que defendiera a gente de tango con problemas con la justicia. Fue fiscal, luego juez y después camarista, y fue el primer magistrado sefaradí de la Argentina. ¿Les gustaron las perlitas? Mucho. Sí, No los tenían estos personajes, No. Para nada. Bueno, como un juego, se me ocurrió hace muchos años, traducir al ladino algunas canciones, algunos tangos. Y entonces vamos a escuchar ahora, como la última canción, Los Yayeados. La versión sefaradí del famoso tango Los Mareados, de claro. Cadica Moicovian, que fue escrita entre 1942 y 1950, es de mi CD Encantes Sefaradíes. La letra es una traducción y adaptación del original hecha por el arquitecto Luis León, también sefaradí, y la música fue interpretada por el grupo El Zarpe. ¿La escuchamos? Muy Vale. bien. Como ascendida, topi bebiendo por su mazal. Bebía y al menear de la raquilla como diría, pena me dio topar al mirar la vida brillar. Sus hoyos como la lumbre de sus bellos hoyos que tanto adorí. Esta noche, amiga mía, el raquimos haya llegado. No me importa que se rían y nos llamen los yayeados. Cada cual tiene sus jales y nosotros los tenemos. Esta noche beberemos porque ya no tornaremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida
vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, verte, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy otra calle tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, magora, ay, mira cuál lo quedó. Un aplauso para Lili. Lili, Muy bien, Lili. desde ahora bien. lo vamos a cantar en ladino. El tango. Ahora lo vamos a cantar en ladino, seguro. Sí, si nos mandás la letra lo vamos a practicar para cantar en ladino. Pero cómo no, claro que sí. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima semana en Cantón Sefaradí. Para más información sobre la cultura sefaradí, pueden visitar www.sefarad.com. Buenas horas, tengas.